el loco nos cuenta pues la historia de Félix Fernández, que fue un bailador de 1900. Y nos cuenta su historia porque él empezó, supuestamente, hay muy pocos datos, pero supuestamente lo que se sabe es que él empezó a bailar en las calles se supone que era madrileño, de Madrid, si no me equivoco, ¿no? Sí, los últimos datos que han Sí, salido. los últimos datos se supone que era de Madrid. Y, y nada, empezó bailando en las calles, tuvo un maestro que encontró, de ahí empezó a bailar profesionalmente en los mejores cafés cantantes de la época. Y en una de las visitas de los ballets rusos, pues Diaghilev asistió a uno de los espectáculos de un café cantante, allí se lo encontró y decidió llevárselo a él, y también se dice que a una bailaora, para los ballets rusos, porque quería montar una obra la que quería que hubiera un estilo español y quería que, o sea, hay varias versiones, supuestamente Félix, pensaba que él iba para hacer de protagonista de esa obra, era El sombrero de tres picos, bueno, que se iba a llamar El corregidor y la molinera. Y él pensaba que iba a hacer el papel de molinero. Después hay otra documentación que dice que en realidad a él lo contrataron para enseñar a estos bailarines que eran rusos, para enseñar el estilo español y el carácter español, porque querían que la obra tuviera ese carácter. Y entonces eso no está claro, pero bueno, la verdad que él pensaba que iba a hacer el papel protagonista de la obra. Y al ver que no fue así, pues supuestamente pues se le fue un poco de las manos, se le fue de la cabeza, la ambición le llevó un poco a la locura y no tuvo control sobre eso, y allí en Londres, que es donde estaban para estrenar esta obra, pues supuestamente lo encontraron en una iglesia, la iglesia de San Martín, lo encontraron medio desnudo, bailando como un loco, la farruca, o su versión, como él veía en ese momento, como él sentía la farruca del molinero. Entonces, básicamente lo que se cuenta en la obra es eso, es el momento de su muerte realmente, o sea, es el momento de la muerte de Félix, en la que él, esos 3 segundos que antes de morir se supone que se te pasan por la cabeza, y es lo que cuenta toda la obra, o sea, su vida vista desde su interior antes de morir. Bueno, durante el proceso creativo con Paco López, el dramaturgo de la obra, estuvimos trabajando mucho sobre el personaje, sobre cómo debía ser este personaje. Es verdad que él tenía en un cuaderno anotadas varias descripciones, que hay muy poco escrito sobre Félix Fernández, pero es verdad que según las anotaciones que recogió Paco, se dice que era un hombre bastante frío, como bastante aislado, y bueno, debió ser un hombre bastante peculiar, bastante particular. Era un enamorado del flamenco y de su profesión, que era ser bailaor. Y bueno, pues al final se trata de exponer cómo un bailaor que se lo llevan a Rusia se enfrenta a estar un día a día con bailarines rusos, que su especialidad es la danza clásica, el convivir con bailarines de esa categoría y de esa disciplina, y cómo él de alguna manera pues, puede influir en ellos con su estilo y su manera de entender el flamenco y la danza. Ese diálogo entre ambas disciplinas y bueno, pues supongo que el hombre se hizo muchas ilusiones en su momento, no sé de qué manera le venderían lo que él iba supuestamente a llegar a hacer en su papel en la obra de los ballets rusos, del sombrero de tres picos. Pero bueno, está claro que al final pues, fue un hombre que se vio en la frustración máxima al ver que le habían utilizado realmente y no querían contar con él definitivamente. Y bueno, pues de ahí a la supuesta locura, que nunca sabremos si realmente este hombre llegó a estar loco
o simplemente se deshicieron de él en un manicomio y hasta el fin de sus días. Bueno, a ver, en principio a nosotros nos han hablado de una esquizofrenia catatónica, donde él a lo largo de toda la obra evidentemente ve fantasías que en la realidad no existen. Es uno de los rasgos de la esquizofrenia catatónica. Entonces, bueno, justificado o no, esto nunca se puede saber porque al final son temas mentales. Imagino que para su cabeza, para él mismo, sí estaría justificada toda esta locura, ya que, como han dicho mis compañeros, era un gran amante de lo que hacía y no sabemos de qué forma se le llevaron, si bien para enseñar a esos ballets rusos o para ser el protagonista de una obra que al final pues no se pudo hacer, vamos, no pudo hacerlo él. Entonces, bueno, no sé si es justificado o no y hasta qué límite le llevarían, hasta qué límite llegaría su cabeza y cómo estaría él mentalmente en ese momento. Que también emigrar a otro país que no es el tuyo, sin hablar ese idioma y con gente que no conoces de nada, pues imagino que debe de ser duro. Bueno, pues en la obra, o sea, en la primera parte, empieza, digamos, con el final de su vida, ¿no? Y se ve pues él en su estado máximo de declive, ¿no? Justo antes de morir. Y después, o sea, después antes de morir, se muestra como esa iluminación, ¿no? Que te viene por un momento antes de dar el último suspiro de la muerte. Y se aprecia como esa iluminación que le viene a él y se le pasa toda su vida por delante. En esa primera fase de su vida se ve perfectamente como él baila por las calles feliz, como un niño, trabaja profesionalmente en un café cantante como un gran bailador y eso se aprecia perfectamente en la primera parte de la obra. Después, la segunda parte, ahí empieza, digamos, el inicio de su supuesta locura, ¿no? O sea, comienza viéndose cómo él trabaja con los ballets rusos y cómo él no entiende lo que está pasando y eso, el no entender lo que pasa, lo lleva a que se le vaya eso, que se le vaya de las manos y que pierda un poco los papeles y por supuesto que pierda precisamente el papel de su vida, ¿no? El que él pensaba que era el papel de su vida. Y ahí empieza a ver cómo se empieza a ver la obra como él empieza a desvariar, empieza a no entender y eso le lleva a una supuesta locura y a su declive en un sanatorio en el que lo dejan prácticamente abandonado y lo dejan allí. Bueno, pues obviamente el flamenco es, yo creo que la especialidad truncal que podréis apreciar en la obra, pero bueno, también se hace una especie de clase de ballet en la que todos los bailarines muestran sus capacidades con la zapatilla o la danza clásica, o incluso te diría un poco el estilo bolero, a lo mejor en algún quiebro o en algún detalle así un poco más español en ese matiz clásico. Pero bueno, es verdad que no se utilizan las castañuelas porque bueno, se dice como que en varias versiones, ¿no? Se supone que él enseñó un poco a tocar la castañuela a algunos de los bailarines de los ballets rusos. Pero bueno, no sé, en la obra no se muestra, pero se supone que fue así. A mí me gustaría puntualizar que seguramente, o sea, esto debió ser un proyecto súper ambicioso en aquella época porque hablamos de que se juntó Manuel de Falla, se juntó Picasso, se juntaron Diaghilev, Massin, que era un gran coreógrafo y un gran bailarín en la época, y que para una persona como Félix Fernández, que era un bailador que estaba en un café cantante, se le planteara un proyecto y se le planteara un papel protagonista en una obra con los ballets rusos. Al final, la ambición yo creo que es una clara, no sé, arma de doble filo que tuvo este personaje en ese momento,
porque se le prometió, bueno, y se llevó a cabo un proyecto de una envergadura enorme y al final acabó siendo una marioneta, por así decirlo, que utilizaron, exprimieron y cuando llegó el momento se deshicieron de esta persona. Pero es importante como hablar de estos personajes que se juntaron para hacer esta obra del Sombrero de Tres Picos que ha llegado hasta el día de hoy. Bueno, la anterior producción fue hace 18 años, si no me equivoco. Recuerdo que el montaje fue bastante más largo, fueron como 5 o 6 meses, si no recuerdo mal, aunque nosotros estuviéramos girando sí que fue más largo. Y bueno, la diferencia sobre todo es que prácticamente todo el mundo ha cambiado. La danza ha evolucionado, evidentemente, y el cuerpo de baile es otro totalmente diferente. Solo quedamos pues varios compañeros y yo de los que hicimos ese montaje en principio y hemos hecho otra vez esta reposición. Pues cambia eso, el nuevo lenguaje, todo lo que los bailarines y las nuevas generaciones, por ejemplo Albert o gente que es bastante más joven, ha podido estudiar y yo creo que esa es la mayor diferencia. Vamos, o sea, creo que el aprendizaje es mucho mayor y el talento también. Bueno, yo la verdad que la sensación que tengo es... lo único que pienso es en gratitud. O sea, yo a día de hoy, desde que estoy haciendo este papel, yo lo que siento es un aprendizaje, siento como me estoy enriqueciendo en muchísimos sentidos y mucha gratitud al público, o mucha gratitud a mis compañeros, que la verdad que es que los siento súper cerca, yo creo que los tres, o sea que es una cosa que se nota que están con nosotros y a la vez mucha gratitud a la vida porque me haya traído esto en este momento de mi carrera. Para mí es un regalo. Cuando yo vi este espectáculo desde fuera, yo pensé que era algo que yo quería hacer, que en su momento yo lo vi desde fuera cuando se estrenó hace 18 años. Yo lo vi y me acuerdo que pensé, joder, qué papelón, me encantaría hacer algo así alguna vez en mi vida, pero jamás, nunca pensé que me iba a pasar esto, ni con esta obra ni con ninguna otra, porque es muy raro encontrar una obra con un papel masculino protagonista con esta trama y con este peso y con esta importancia, ¿no?, que tiene este papel en la obra. Y entonces yo solo siento gratitud al coreógrafo Javier Latorre, a todos los que han apostado por mí y por mis compañeros, gratitud a mis compañeros porque hemos creado un personaje individual en conjunto, o sea, cada uno hemos creado nuestro loco, pero a la vez hemos estado juntos creando a este personaje y me ha parecido precioso y es que solo tengo palabras de gratitud, o sea, no, vamos, que me emociona muchísimo hacer el papel. Yo cada vez que acabo de hacer el papel acabo emocionado y para mí eso es lo importante y yo siempre lo digo, que el público, yo cuando voy a ver una obra, yo cuando compro una entrada yo intento, lo que compro realmente son emociones. Yo con que una persona me vea después de hacer la función y me diga me has emocionado, para mí ya eso significa que mi trabajo ha tenido valor. O sea, yo le doy valor a lo que he hecho. Bueno, yo quizá, al ser el más jovencito, quizá a mí me ha hecho crecer como de una manera agigantada, porque el hecho de tener a estos dos pedazos de referentes para mí en la compañía, con toda la trayectoria que llevan y toda su carrera, les he visto desde antes de estar en la compañía, siendo un crío, ya en el escenario ya les admiraba y de repente poder compartir un papel así con esta envergadura y esta importancia con ellos para mí ha sido casi lo mejor de todo el trabajo. Para mí verles cada día cómo se enfrentan al papel y cómo lo van madurando
pues ya solo con eso a mí me alimenta y me hace crecer y me hace aprender mucho, y pues tener la oportunidad de tener mis dos funciones para poder representarlo, para mí pues también es un regalo. No sé, me parece como una oportunidad para tirarte a la piscina y probar, y no sé, también un poco es un gran papel para buscarte a ti mismo, para intentar ser muy fiel a lo que tú eres, lo que quieres, de la manera en la que tú quieres desarrollarte en un escenario, y este es un papel que te da muchas herramientas para poder experimentar. Tienes mucha libertad. Y llegar a ser tú mismo. Sí. Y bueno, sería un poco ese resumen. Para mí, bueno, siempre me ha gustado mucho el mundo del teatro, de la interpretación, y me interesa muchísimo y me encanta hacer personajes en los que no sea yo, que mi yo real desaparezca. Entonces, bueno, esta es una obra que desde principio a fin tú sigues estando como artista, pero en realidad estás representando a otro humano, ¿no? Esto a mí siempre me ha encantado porque es verdad que llevamos muchos años bailando, pero en pocas ocasiones se presentan obras así, como ha dicho mi compañero, donde el protagonista sea un hombre, porque casi siempre las protagonistas son mujeres. Para nosotros ha sido un regalo, formado entre los tres, cada uno con un loco súper diferente, y eso también es una parte muy interesante, porque es verdad que dejas de ser tú, pero en el fondo ahí está tu alma, ¿no? Y cómo cada uno se expresa y vive la vida y sufre. Y para los tres yo creo que ha sido un regalo que no esperábamos y que nos ha nutrido muchísimo, nos ha hecho avanzar y solo podemos dar gracias. Venga. Siempre tengo que contestar. Sí. Pues bueno, el trabajo a mí me ha parecido que ha sido espléndido, o sea, a nivel coreográfico yo creo que la obra está muy acertada en todos los momentos, y a nivel interpretativo Paco López yo creo que nos ha dado millones de pautas que nos han ayudado muchísimo. Por supuesto, cada uno, como hemos dicho, hemos creado nuestro propio loco, pero hemos creado nuestro propio loco a partir de unas mismas pautas que nos ha dado él. Cada uno lo ha interpretado o lo ha naturalizado con su forma, y yo creo que el trabajo para mí ha sido súper interesante porque nunca había hecho algo, a nivel interpretativo, nunca había hecho algo tan potente como esta obra. Que preguntabas antes que qué estilos se podían ver, no sé qué, que te decía del flamenco, sobre todo, no sé qué, pero yo creo que sobre todo, más que se ve mucha danza, pero yo creo que sobre todo lo que se ve es interpretación. O sea, lo importante de esta obra es la interpretación que tiene. Y para mí eso es lo que más me ha llenado. O sea, que he podido realmente contar algo aparte de bailar. No simplemente bailar, sino contar algo, que me parece muchísimo más complicado. Yo creo que tenemos un director muy camaleónico. Sí. Él es capaz de meterse en cualquier piel, literalmente, de cualquier personaje, de cualquier estilo de danza. Para mí es un gran referente como intérprete y como bailarín. Y bueno, él yo creo que se siente mucho más cómodo estando dentro siempre con nosotros que estando afuera. Eso ya, bueno, depende de cada persona y de cada dirección. Es verdad que ha habido otras direcciones que a lo mejor pues sí han preferido siempre estar fuera analizándolo todo desde lejos, pero bueno, nuestro director bueno, lo hace de esa manera. Es una persona que le encanta interpretar, entonces yo vi muy normal que decidiera ponerle su manera a un personaje más de la obra, porque, como te digo, estamos acostumbrados a tenerle siempre en los ensayos muy participativo y bueno, muy involucrado siempre. Es que Rubén, o sea, yo creo que es un gran director, pero sobre todo Rubén es un gran intérprete.
para mí siempre ha sido un referente y uno de los mejores intérpretes de danza española que hay en este país. Y a mí no me parece mal que continúe interpretando el papel que considere que tiene que interpretar. Pues lo primero, que se valore mucho más desde las propias instituciones, que se valore la cultura en general. Pedimos al mundo de la danza tener un teatro propio, como tienen las compañías en casi todas las partes del mundo. Y sobre todo que los medios de comunicación den a conocer lo que es la danza española, que nace en nuestro país, está presente aquí y se le puede explotar muchísimo más. Entonces es un tesoro que tenemos, que nos está aprovechando, y pienso que al final se va a acabar perdiendo por esto, ¿no? No solo que quede el flamenco, que el flamenco ya es universal y se conoce en todo el mundo, que la danza española es muy interesante. Como así nacen los nuevos lenguajes a partir de la danza española también. Pero que se conozca, porque nosotros, por ejemplo, estamos en Madrid como mucho 2 temporadas. Estamos en junio y en diciembre a lo mejor, pero en total bailamos 20 días. Entonces, bueno, nosotros tenemos la sede aquí, es la capital, pero seguimos sin tener un teatro. No sé, pido que el mundo de la danza sea pues, un referente y tanto en estudios también para niños, ¿eh? O sea, que se implante en los colegios, en los institutos. ¿Por qué no? Yo, más que al mundo de la danza, primero le pediría un poco más de reconocimiento en general al mundo sobre lo que es la danza, porque falta mucho reconocimiento. La gente no sabe lo que es ser un bailarín profesional en este país. No saben que es una profesión que existe, que es real y que requiere de muchísimas horas, muchísimo esfuerzo. Realmente la gente no es consciente de lo que significa ser bailarín en este país. Esto a nivel general. Y al mundo de la danza quizá yo le pediría que estuviéramos un poquito más unidos, de forma general, porque, no sé, siento que a veces cada uno rema en su dirección y pienso que la danza en este país necesita mucha más, no sé, fuerza entre todos, que estemos luchando por unos derechos concretos, no sé. Es que en general, como que depende de qué profesiones, como que la gente está como muy dispersa o muy unida. Por ejemplo, en el ámbito de los técnicos, de la técnica en general de este país, de todos los profesionales técnicos que trabajan en los teatros, es un gremio que para mí está súper unido, y en los bailarines no lo veo tanto. Y sí me gustaría pedirle al mundo de la danza un poquito de unión y, no sé, como de apoyo en general entre todos, que estemos todos en una dirección. Bueno, y que este país, yo creo que en general la cultura no se valora como se tiene que valorar. O sea, otros países valoran la cultura de una forma diferente. Hay muchísimas subvenciones, hay muchísimo apoyo económico que hacen que los artistas puedan llevar a cabo sus proyectos, y aquí en España, por desgracia, no existe esa forma de trabajar con la cultura. Y entonces, partiendo de esa base, ya es que no se puede hacer más, porque es que los artistas no tienen medios para llevar a cabo sus proyectos. Y estamos hablando de un país que tiene muchísimo talento. Hay muchísimo talento dentro de este país que no se le da alas, no se le da medios para hacer que la cultura de este país todavía continúe hablando como ha hablado hasta ahora, que nos preceden muchísimos artistas a nivel de talla mundial. Yo empecé a bailar hace muchos años. Empecé con 3 en el colegio y bueno, en verdad yo lo vi en televisión, le pedí a mi madre danza y mi madre me llevó a judo porque iba mi hermana, pero al lado de la clase de judo había una aula de danza, entonces yo lo vi y cada día pues iba a la aula de danza, hasta que un día mi madre vino a buscarme antes a la clase de judo, la profesora habló con ella y me apuntó finalmente a danza. Aunque mi madre dijo que... Como Billy Elliot. Sí, nada más que en Billy Elliot iba a boxeo y yo a judo. Bueno, yo a judo no iba porque le pedí al profesor ir al servicio para ir a la clase de danza.
Entonces, bueno, a partir de ahí mi madre me apuntó. Es verdad que ella dijo, bueno, esto mi hijo no creo que dure más de 2 meses aquí bailando. Bueno, se equivocó, afortunadamente, y así empecé a bailar. Pues yo empecé a bailar porque, no sé, las actividades extraescolares del colegio, vi que había baile regional, una compañera del colegio, que en aquel momento yo me llevaba muy bien con ella, vi que se apuntaba a esa actividad y yo le dije a mi madre, pues yo quiero, más que nada yo quiero pasar más tiempo con esta chica y me apunté a baile regional por eso. Y ya de ahí, pues me enteré que una vecina mía también tenía una escuela y tal, y me apunté a la escuela de esta vecina, y me apunté a otra escuela, y ya de esta escuela ya me vieron que tenía como capacidades para bailar y me mandaron al conservatorio. Y ya de ahí pues fui enlazando una cosa con la otra. Sí, bueno, yo inicié en la danza con 5 años también. Era una escuela que estaba justo al lado de mi colegio y desde que tengo uso de razón mis padres siempre me han dicho que he sido un culo inquieto, nunca mejor dicho, porque no me he parado de mover, siempre estaba bailando en todos los lados. Y bueno, pues me dio empecé con el flamenco y desde entonces pues hasta aquí.